Hay algo que nadie te va a decir en voz alta, algo que los poderosos saben, que los líderes aplican, que los manipuladores usan cada día sobre personas como tú, sin que te des cuenta. Y lo más perturbador no es que exista, lo más perturbador es que tú ya lo has sentido, ya lo has vivido, pero nunca nadie te lo explicó. Hasta hoy. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es teoría, no es filosofía de autoayuda, es el mapa real del poder humano, el que se usa en silencio, el que se enseña entre puertas cerradas, el que te enseñaron a ignorar, precisamente para que otros puedan usarlo sobre ti. Y hay algo más, algo que voy a revelar cerca del final de este video que va a cambiar completamente la forma en que ves las relaciones, el trabajo y la manera en que el mundo funciona de verdad. Quédate, porque lo que viene te va a incomodar. Y esa incomodidad es exactamente la señal de que lo necesitabas escuchar. Seguramente creciste creyendo que el poder lo tienen los más inteligentes, los más trabajadores, los más honestos. Eso es lo que te dijeron. Pero mira a tu alrededor. Los más trabajadores de tu entorno son los que más tienen. Las personas más honestas que conoces son las que más lejos llegaron. No siempre. Y eso no es una injusticia del universo. Es una ley que pocos entienden y menos aún se atreven a aceptar. El poder no sigue las reglas que nos enseñaron. Sigue otras. Reglas más antiguas, más frías, más reales. Maquiavelo lo entendió hace 500 años. Lo escribió, lo publicó, y el mundo lo ignoró, porque era demasiado incómodo de aceptar. Pero esas reglas siguen operando, hoy, ahora mismo, en tu oficina, en tu familia, en tus relaciones personales. La pregunta no es si estas reglas existen. La pregunta es, ¿vas a seguir siendo la persona sobre quien se aplican o vas a empezar a entenderlas? Lo que voy a compartir contigo hoy son 7 reglas que el poder usa en silencio. No las vas a encontrar en libros de liderazgo empresarial. No, las enseñan en las universidades. Y hay una razón muy específica para eso, que también voy a explicarte. Cada una de estas reglas tiene una lógica psicológica profunda detrás. Cada una tiene ejemplos reales. Y cada una, cuando la entiendas, va a hacer que recuerdes momentos de tu vida con ojos completamente distintos. Pero hay algo que quiero que tengas en mente desde ahora mismo. Hay una 7ª regla, una que los demás no mencionan, una que es quizás la más poderosa de todas, y la voy a guardar para el final. No saltes al final, no funciona así. Cada regla construye sobre la anterior. Si te pierdes las primeras, la última no va a golpearte como debería. Ahora sí, empecemos. Para entender estas reglas, primero necesitas entender algo sobre la naturaleza humana. Los seres humanos no tomamos decisiones basadas en la razón. Nos gusta creer que sí. Nos contamos esa historia todos los días, pero la neurociencia, la psicología y siglos de historia demuestran algo diferente. Tomamos decisiones basadas en emociones, y luego usamos la razón para justificarlas. Esto lo saben los negociadores, los políticos, los vendedores, los líderes carismáticos, y también lo saben las personas más peligrosas de tu entorno. Piensa en esto. ¿Alguna vez has tomado una decisión que sabías que era irracional, pero igualmente la tomaste? ¿Alguna vez alguien te convenció de algo sin que pudieras explicar exactamente cómo? ¿Alguna vez sentiste que una persona tenía algo, una presencia, un magnetismo, que hacía que todos a su alrededor la siguieran sin cuestionarla? Eso no es carisma mágico. Es psicología aplicada. Y cuando empieces a ver cómo funciona por dentro, todo cambia. Hay un hombre del que muy pocos hablan hoy, pero cuya historia ilustra perfectamente lo que voy a explicarte. Se llamaba Robert Greene, no el filósofo antiguo, el escritor moderno que pasó años estudiando a los poderosos de la historia, desde Napoleón hasta Stalin, desde Cleopatra hasta Steve Jobs, buscando los patrones que todos compartían. Lo que encontró no fue bondad,
No fue generosidad, fue algo más oscuro, más preciso y completamente fascinante. Y esos patrones son los que vamos a desempacar juntos ahora. La primera regla es la que más duele aceptar. El poder nunca se da, nunca se merece en el sentido tradicional. El poder se toma. Escucha bien lo que acabo de decir, porque hay una diferencia enorme entre esperar que alguien reconozca tu valor y posicionarte de manera que tu valor sea imposible de ignorar. Las personas que esperan que otros los asciendan, los reconozcan, los elijan, están jugando un juego que nunca van a ganar, porque en ese juego, el que espera siempre depende del que decide. ¿Y quién decide? El que ya tiene el poder. Hay una historia de la antigua Roma que lo ilustra perfectamente. Julio César, cuando era joven, fue capturado por piratas. Lo tuvieron como rehén durante 40 días. ¿Y qué hizo César durante ese tiempo? Se rió de ellos. Les dijo que el rescate que pedían era demasiado bajo para alguien como él. Se unió a sus juegos, durmió cuando quiso, y les prometió, sonriendo, que cuando lo liberaran, volvería a capturarlos y los crucificaría. Los piratas pensaron que era una broma. No lo era. En cuanto lo liberaron, César reunió barcos, capturó a los piratas y cumplió su promesa. Los crucificó a todos. ¿Qué hizo César en esos 40 días de cautiverio? Tomó el poder, sin recursos, sin ejército, sin autoridad formal. Lo tomó con algo que nadie le podía quitar: su actitud. Pocas personas perciben esto. El poder no vive en el título, no vive en el cargo, vive en la percepción. Y la percepción se construye desde adentro hacia afuera. Pero esto no es ni la parte más importante. Porque tomar el poder sin saber cuándo retenerlo es el error que comete la mayoría. Y eso nos lleva directamente a la segunda regla. Hay algo que hacen las personas inseguras. Hablan. Hablan mucho. Explican. Justifican. Llenan el silencio. Porque el silencio les da miedo. ¿Por qué les da miedo el silencio? Porque en el silencio, la otra persona tiene espacio para pensar. Y pensar es peligroso cuando no controlas lo que esa persona está pensando. Pero aquí hay un detalle que cambia todo. El silencio no es ausencia de comunicación. El silencio es comunicación en su forma más poderosa. Cuando alguien te hace una oferta y tú respondes de inmediato, le estás diciendo que tenías prisa de responder. Le estás diciendo que no tienes otras opciones. Le estás revelando tu posición. Cuando alguien te hace la misma oferta y tú guardas silencio unos segundos, le estás enviando un mensaje completamente distinto. Le estás diciendo: tengo tiempo, tengo opciones, no te necesito tanto como tú crees. Y eso cambia toda la dinámica. Hubo una vez un negociador de rehenes del FBI llamado Chris Voss. Pasó años en situaciones donde el silencio equivocado podía costar vidas. Y lo que aprendió fue esto: la persona que más habla en una negociación es la que tiene más miedo. Y el miedo en cualquier negociación es la señal de quien tiene menos poder. Voss aprendió a usar el silencio como arma, a hacer preguntas y luego esperar, a dejar que el otro llenara ese espacio vacío con información que nunca habría dado si no hubiera sentido la presión de llenar el silencio. Piénsalo en tu vida. ¿Cuántas veces has hablado de más en una situación donde el silencio habría sido más inteligente? ¿Cuántas veces has explicado tus decisiones a personas que no te las pidieron? ¿Cuántas veces has justificado algo que no necesitaba justificación? Cada vez que lo haces, transfieres poder. Invisiblemente, sin querer, pero lo transfieres. Pero existe algo aún más profundo ocurriendo aquí. El silencio no solo retiene poder, también lo crea. Y lo que voy a explicar en el siguiente punto te va a mostrar exactamente cómo. Esta regla tiene siglos de antigüedad, y es, quizás, la más violada en la era de las redes sociales. Las personas hoy anuncian todo: sus metas, sus planes, sus proyectos,
sus relaciones. Lo ponen en Instagram, en LinkedIn, en conversaciones de café, y con cada anuncio sienten que se acercan más a esa meta. Pero la psicología dice exactamente lo contrario. Cuando anuncias una meta, tu cerebro experimenta una pequeña dosis de satisfacción, como si ya la hubieras logrado. Ese pequeño placer reduce tu motivación de perseguirla. Y además, y esto es lo que nadie menciona, le das a todos los que te rodean tiempo para prepararse, tiempo para bloquearte, tiempo para competir contigo, tiempo para robar tu idea. Los grandes estrategas de la historia operaban en silencio, no por paranoia, por inteligencia táctica. Hay un ejemplo moderno que me parece particularmente revelador. Cuando Steve Jobs volvió a Apple en 1997, la compañía estaba al borde de la quiebra. Nadie sabía lo que estaba planeando. Sus propios empleados no sabían, la prensa no sabía, los competidores no sabían. Y entonces, en 1998, apareció el iMac. Nadie tuvo tiempo de prepararse para reaccionar. Nadie pudo copiar antes del lanzamiento. Nadie pudo bloquear el movimiento. El secreto no era solo una preferencia personal de Jobs, era una estrategia de poder. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. No se trata de ser misterioso por vanidad. Se trata de mantener el control del tablero. Quien controla la información controla la narrativa. Y quien controla la narrativa, controla el resultado. Pero lo que sigue es aún más inquietante. Porque hay una regla del poder que opera exactamente en sentido contrario, y que solo los más avanzados entienden cómo combinar con esta. Prepárate, porque esta es la regla que más gente rechaza, la que genera más incomodidad, y la que, paradójicamente, todos aplican sin admitirlo. El mundo no responde a lo que eres, responde a lo que pareces. Sé que eso incomoda, sé que parte de ti quiere que no sea cierto, que el talento habla solo, que la calidad se reconoce sola, que la honestidad triunfa siempre. Pero observa, solo observa. ¿Por qué una misma propuesta vale más si viene de alguien con traje que si viene de alguien en ropa casual? ¿Por qué el mismo consejo médico se sigue más si el doctor lo da en un consultorio elegante que en una sala de espera ruinosa? ¿Por qué el mismo producto se vende más caro simplemente por la calidad del empaque? No porque seamos superficiales, porque somos humanos, y los humanos procesamos señales visuales y contextuales antes de procesar contenido. La apariencia no es mentira, es lenguaje. Cleopatra entendió esto mejor que nadie. Cuando fue a reunirse con Marco Antonio por primera vez, no llegó sola ni en un barco ordinario. Llegó en un barco con velas de seda dorada, perfumes que llegaban a la orilla antes que el barco, música, y ella en el centro, vestida como Afrodita. Marco Antonio ya la esperaba antes de conocerla. No fue seducción por accidente, fue arquitectura de percepción. Pocas personas perciben esto cuando lo ven en su propio entorno. La persona que siempre llega tarde a las reuniones, el que nunca devuelve los correos con urgencia, el que habla despacio cuando todos tienen prisa. No son señales de desorganización, son señales de poder, cuidadosamente construidas. Pero existe algo aún más poderoso que controlar cómo te perciben a ti, y es controlar cómo te perciben en relación con los demás. Lo que viene ahora es donde el juego se vuelve verdaderamente oscuro. Aquí hay un error que comete la mayoría de quienes estudian psicología del poder. Piensan que el poder es sobre controlar personas, órdenes, autoridad, dominación. Eso es poder primitivo, y es frágil. El poder real es mucho más sutil, mucho más duradero. El poder real controla el entorno, y deja que el entorno controle a las personas. ¿Qué significa eso? Piensa en cómo están diseñados los casinos, sin ventanas, sin relojes, con luces que simulan siempre el mismo ambiente cálido y acogedor, con filas de máquinas que crean un sonido constante de victorias aunque la mayoría estén perdiendo. Los casinos no te obligan a apostar,
No te dicen qué hacer. Diseñan un entorno donde apostar se siente natural, casi inevitable. Eso es control de entorno. Y no es solo en los casinos. Los supermercados colocan los productos básicos al fondo para obligarte a caminar por toda la tienda. Las apps de redes sociales diseñan el scroll infinito para que nunca haya un punto natural de parada. Las salas de espera de los dentistas tienen revistas viejas para que te sientas más ansioso por ver al doctor que por quedarte ahí. Todo es diseño. Todo es entorno. Y el entorno moldea el comportamiento más que cualquier instrucción directa. Pero lo que sorprende a la mayoría es cómo esto opera en relaciones personales. La persona que siempre elige el restaurante, la que propone siempre el tema de conversación, la que decide cuándo es hora de irse, no está ejerciendo autoridad formal, está controlando el entorno social. Y quien controla el entorno controla el tono emocional de todos los que están en él. ¿Reconoces a alguien así en tu vida? ¿O eres esa persona? Y aquí hay algo que ningún libro de desarrollo personal va a decirte, porque hasta ahora hablamos de cómo el poder opera, pero no hemos hablado del arma más temida del poder, la que muy pocos conocen, y la que, cuando se usa mal, destruye todo. Eso viene ahora. Maquiavelo escribió algo que escandalizó al mundo entero. Dijo que es mejor ser temido que amado, que el amor es frágil porque depende de la voluntad de los demás, pero el miedo depende de ti. Y durante siglos la gente discutió si tenía razón. Pero hay algo que Maquiavelo sabía, y que pocas personas citan cuando hablan de él. Él mismo advirtió: el miedo nunca debe convertirse en odio, porque el odio, a diferencia del miedo, no paraliza. El odio moviliza. El odio organiza. El odio derriba imperios. Los dictadores que no entendieron esta distinción cayeron. Todos, sin excepción. Pero entonces, ¿qué es más poderoso que el miedo? El interés propio. Cuando logras que alguien sienta que su propio bienestar depende de tu éxito, no necesitas que te teman. No necesitas que te amen. Tienen una razón propia, profundamente personal, para trabajar a tu favor. Esto es lo que hacen los mejores líderes, los mejores negociadores, los mejores estrategas. No preguntan, ¿cómo los controlo? Preguntan, ¿cómo hago que quieran lo mismo que yo? Y la respuesta siempre está en entender qué es lo que esa persona realmente quiere. No lo que dice que quiere, no lo que muestra que quiere, lo que quiere en su fuero más interno. Hay una historia de un vendedor de seguros que usaba esto de manera impecable. Cuando visitaba a un cliente potencial, nunca hablaba de seguros. Pasaba los primeros 20 minutos preguntando sobre la familia, los hijos, los sueños, lo que el cliente haría si todo saliera bien, lo que perdería si algo saliera mal. Y al final de esos 20 minutos, el cliente casi siempre firmaba, no porque el vendedor lo hubiera convencido, sino porque el vendedor había ayudado al cliente a conectar la decisión con algo que ya deseaba profundamente. Pocas personas perciben que eso es poder. Poder limpio. Poder que no genera resistencia porque la persona siente que la decisión fue suya. Pero ahora llegamos al punto de inflexión, al momento del video que prometí desde el principio, al giro que va a hacer que todo lo que escuchaste hasta ahora cobre un significado completamente nuevo. Quiero que hagas una pausa mental. Todo lo que hemos hablado hasta ahora, el poder que se toma, el silencio como arma, ocultar las intenciones, controlar el entorno, operar sobre el interés propio de otros. Todo eso suena a un manual para dominar a las personas, y puedes usarlo así. Mucha gente lo hace. Pero aquí está la revelación que nadie en este nicho tiene el valor de decirte. Las personas que usan estas reglas puramente para dominar a otros, invariablemente, terminan solas. O destruidas, o las dos cosas. ¿Por qué? Porque hay una ley del comportamiento humano que opera por encima de todas las demás. Una que ni Maquiavelo ni ningún estratega del poder puede ignorar indefinidamente. Las personas son sistemas de retroalimentación.
Cuando alguien siente que lo usan, lo sabe. Quizás no de inmediato, quizás no conscientemente, pero lo siente. Y cuando lo siente, construye muros, construye alianzas contra ti, construye la narrativa de que eres alguien peligroso. Y un día, cuando menos lo esperas, esos muros te rodean por completo. Julio César, que tomaba el poder con maestría, no supo gestionar el resentimiento de los que dejó atrás. Lo asesinaron 23 personas en el Senado. Napoleón, que controló el entorno de medio continente, no calculó el agotamiento de los que lo seguían. Terminó en una isla. El verdadero dominio del poder no es sobre los demás. Es sobre ti mismo. Porque el poder más difícil, el más raro, el más genuinamente temible, es el de la persona que podría destruirte y elige no hacerlo. La persona que entiende todas estas reglas y las usa con criterio, con propósito, con visión de largo plazo. Esa persona no necesita demostrarlo. Y precisamente porque no necesita demostrarlo, todos lo saben. Y llegamos al séptimo punto. El que guardé para el final. El más oscuro, el más verdadero, el que más personas van a rechazar, no porque sea falso, sino porque es demasiado incómodo de sostener. La regla más prohibida del poder es esta. La mayoría de las personas nunca va a usar estas reglas, no porque no las entienda, sino porque en el fondo no quiere el poder que estas reglas ofrecen. Y esto no es una crítica, es una observación psicológica. El poder real exige algo que muy pocos están dispuestos a dar. Exige claridad sobre lo que quieres. Exige la disposición de incomodar a otros para avanzar. Exige soledad, porque las personas en la cima siempre están más solas que las que están en la mitad. Exige responsabilidad, porque cuando tienes poder, los resultados son tuyos, los buenos y los malos. Eso es agotador. Eso es aterrador. Y entonces la mayoría de las personas, inconscientemente, elige una posición más cómoda. Deja que otros tomen las decisiones. Se queja de que el sistema está en su contra. Estudia el poder en teoría, pero nunca lo aplica en la práctica. ¿Por qué? Porque en la posición cómoda, siempre hay alguien a quien culpar. Siempre hay una razón externa para el fracaso. El jefe injusto, la economía, la familia, la mala suerte. En la posición del poder no hay a quien culpar. Solo hay decisiones que tomaste y consecuencias que debes enfrentar. Eso es lo que más asusta. Y aquí está el detalle final que lo cambia todo. El poder no te hace superior a nadie. El poder te hace más responsable de todo. Las personas que entienden esto de verdad, que lo sienten en sus huesos, que están dispuestas a cargar con ese peso, esas son las que el mundo llama poderosas. No los que gritan más fuerte, no los que intimidan, no los que acumulan recursos a costa de todos. Los que deciden, todos los días, ser responsables de su propia vida. Eso suena simple, pero es la cosa más difícil del mundo. Imagina por un momento que empiezas a ver el mundo con estos lentes, que cuando alguien habla demasiado en una reunión, ves el miedo detrás de las palabras, que cuando alguien anuncia sus planes en voz alta, ves la inseguridad que necesita validación, que cuando alguien controla el entorno social de un grupo, ves la arquitectura invisible del poder que nadie más está notando, y que cuando alguien te intenta manipular con miedo, con culpa, con afecto condicional, lo ves. Claramente, sin drama, sin reaccionar, solo lo ves. Eso es lo que estas reglas te dan cuando las entiendes de verdad. No armas para destruir a otros. Ojos para ver lo que siempre estuvo ahí. Y cuando ves el tablero real, puedes elegir cómo moverte en él. Puedes elegir cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Puedes elegir qué revelar y qué proteger. Puedes elegir cuándo tomar el poder y cuándo cederlo estratégicamente. Puedes elegir ser la persona que construye sin pedir permiso y avanza sin anunciarlo. Y lo más poderoso de todo, puedes elegir hacerlo sin perder tu integridad.
sin traicionar tu carácter, sin convertirte en lo que más temes, porque esa, la integridad dentro del poder, es la combinación más rara y más temible que existe. Maquiavelo escribió El Príncipe en 1513. Fue prohibido, fue quemado, fue condenado por la Iglesia, fue llamado Manual del Diablo, y 500 años después, sigue siendo el libro más leído sobre el poder. ¿Por qué? Porque decía la verdad. Una verdad que incomoda, que asusta, que obliga a mirarte en el espejo y preguntarte qué papel estás jugando realmente. El mundo no cambia. La naturaleza humana no cambia. El poder sigue moviéndose según las mismas leyes que hace siglos. Lo que cambia es si tú las ves o no. Lo que cambia es si eres el que mueve las fichas o el que es movido. Y esa elección, a diferencia de lo que crees, no la hace el destino, no la hace la suerte, no la hace el entorno. La haces tú, todos los días, en cada conversación, en cada silencio, en cada decisión que tomas o que dejas que otros tomen por ti. Maquiavelo tenía razón en algo que muy pocos citan. En la última página de El Príncipe, escribió que la virtud más alta no es la crueldad ni la astucia. Es la capacidad de adaptarse, de leer el momento, de saber cuándo ser el león y cuándo ser el zorro. Mundo recompensa a los que pueden ser ambas cosas y saben cuándo ser cada una. ¿Eres tú esa persona? Antes de que sigas con tu día, quiero dejarte con una sola pregunta. No te la voy a responder yo, porque la respuesta solo tú la tienes. ¿En cuál de los 7 puntos de hoy reconociste una dinámica que ya está ocurriendo en tu vida, pero que nunca habías podido nombrar? No tienes que compartirlo con nadie, solo piénsalo, porque el momento en que puedes nombrar algo, deja de tener poder sobre ti y empieza a ser una herramienta que tú controlas. Eso es todo lo que este video pretendía hacer, darte los nombres. Lo que hagas con ellos es completamente tuyo.